Buenas tardes a todos. Tal vez sí me confirman qué tal si se escucha bien el audio, sino para hacer algunas pequeñas modificaciones al micrófono. Sí, escucho. Ok, perfecto. Bueno, como podrán ver en la pantalla, voy a poner la presentación para que me estén viendo también y tener entonces la presentación ahí siempre disponible, ¿verdad? Ok, básicamente pues la idea de esta charla que nos solicitaron muy amablemente los estudiantes del capítulo de Aichi de la Universidad de Costa Rica, pues quise enfocarla en lo que era el uso de software libre para análisis de datos y graficación. Digo que la importancia que tiene lo que es las representaciones gráficas, ¿no? En nuestra profesión, ¿verdad? Y bueno, y en muchas otras. ¿Okay? Básicamente, bueno, ¿por qué es la importancia de las gráficas, verdad? Recuerden que una gráfica es importante porque es una representación que nos sirve para mostrar datos también y relaciones entre los conjuntos de datos. Son importantes para transmitir información, ¿verdad? También pues para hacer análisis de datos. ¿Okay? A diferencia de las tablas, una tabla o un cuadro, depende como le llamen en sus respectivos lugares, países, una tabla es una cuadrícula de datos donde pues lo que vamos a tener es la información ahí tabulada, pero no necesariamente vamos a poder ver las relaciones, no podemos ver tan rápidamente lo que es la información que nos presenta, ¿verdad? A diferencia de una gráfica donde sí podemos ver, por ejemplo, lo que son las tendencias que tienen los datos, si suben, bajan, si existen algunos puntos, que son puntos de inflexión. También nos permiten ver lo que son proporciones, por ejemplo, si vemos una gráfica tipo pastel, entonces podemos ver proporciones en una gráfica de ese tipo. Podemos ver patrones también en el comportamiento de los datos. Podemos ver también si hay datos o valores que son anormales. ¿No? Que vemos tal vez una tendencia de la mayoría de los puntos y vemos por ahí un punto que se sale de esa tendencia, tal vez un dato que sea anormal. Ese tipo de cosas es lo que nos permiten las gráficas, ¿verdad? Que no nos ver los datos crudos, como tal, o sea, llamamos los datos simples números, no necesariamente nos permiten ver eso. En cambio, una gráfica sí se nos facilita. O sea, en una gráfica sí logramos ver esas relaciones y esas tendencias. Ok. Si vemos, existen una gran cantidad de tipos de gráficas. Gráficas de pastel, gráficas de barras, de área, de burbujas, anillos circulares, columnas, dispersión, ¿verdad? De gráficas lineales, radiales, de superficie, piramidales, etcétera, en 3 dimensiones y demás. Existe una gran cantidad de tipos de gráficas. Algunas de esas, ustedes me imagino que ya las habrán visto, ya las conocen. Y además, bueno, ¿cuáles son las que quizás más han utilizado? Yo me imagino, la mayoría, nosotros en nuestra área, solemos utilizar ciertos tipos de gráficas, ¿verdad? Porque lo que queremos son representar normalmente datos numéricos, datos de valores importantes como temperaturas, flujos, concentraciones, etc. Entonces, esos se grafican preferiblemente pues, en gráficas de tipo dispersión, ¿verdad? Gráficos tipo XY. Pero ven que hay otros tipos de datos, gráficos de barras, etcétera, cuando, por ejemplo, una de las variables asociadas es una variable discreta. Bueno, tenemos en realidad una gran cantidad. ¿Okay? Me hubiera gustado ver una pequeña encuesta, pero imaginen ustedes
¿cuáles son las gráficas que suelen utilizar? ¿Verdad? Imaginen cuáles son esas y verán que en realidad son sumamente pocas, tal vez unas 3 tipos de gráficas, ¿verdad? Si usan muchas, hay algunas, hay datos que nos limita mucho, digamos, el tipo de gráfica que podamos utilizar. Entonces, muy comúnmente, pues vamos a tener gráficas del tipo de versión, ¿verdad? O gráficas, quizás, bueno, si son proporcionales, puede ser una gráfica circular, una que otra vez por ahí, gráficas tipo columnas o barras, por ejemplo, que son histogramas, pero hay que incluso tener ciertos cuidados cuando se elabora un histograma, ¿verdad? Porque si en el video profesional, promocional, perdón, muchas veces yo, o sea, algo que menciono es que las hojas de cálculo no necesariamente son la herramienta más adecuada para el trabajo científico. ¿Por qué? Porque en realidad tiene sus limitaciones. Muchas veces, pues, ese tipo de herramientas, en realidad, el origen fue para lo que es contabilidad, en realidad, para llevar cálculos contables y para ciertas áreas científicas, si bien se pueden utilizar, no digo que no se utilicen, pues en algún momento yo las he utilizado mucho, pues tenemos otras que nos permiten hacer más cosas que lo que nos permiten las hojas de cálculo. O sea, las hojas de cálculo podemos hacer muchas cosas, hacer muchos cálculos, podemos programar en una hoja de cálculo, pero tiene sus limitaciones, ¿verdad? Y tiene sus tipos de errores asociados cuando se usan lo que son hojas de cálculo. Entonces, más adecuado usar otro tipo de software. Además, detalles que hay que tener en cuenta cuando se elabora, por ejemplo, una gráfica en programas como Microsoft Excel, tiende a generar las versiones recientes gráficas con colores, por ejemplo, colores pastel. Entonces, en cuanto a eso, incluso hay que tener su cuidado de cómo vamos a representarlo para que se vea bien, ¿verdad? No es el problema tanto los colores si hacemos una presentación en digital, ¿verdad? Podemos proyectarlo en una pantalla, donde podemos generar un documento digital, pero hay que pensar también muchas veces, bueno, ¿qué queremos? Si se va a escribir un artículo, por ejemplo, para una revista científica, ok, no es adecuado muchas veces las gráficas a colores. Hay que pensar más en otros tipos, o está bien las gráficas a colores, pero con ciertos cuidados. ¿Por qué? Porque a la hora de que se imprime, no necesariamente se obtienen los mismos colores que tal vez vemos en la pantalla. Y pensemos que muchas veces eso se convierte a blanco y negro, ¿verdad? O se imprime en blanco y negro. Entonces, ¿qué pasa? Que los colores pastel, que son los típicos que usa programas como Excel, en las versiones recientes, tienden a verse grises. Muchas veces no se distingue un azul pastel de un rojo pastel, por ejemplo, un verde de tono pastel. ¿Verdad? No se llega a distinguir porque no son colores tan puros, tan intensos. Entonces, mientras que si uno tiene los colores un poco más básicos, ¿verdad? Y cuando se convierten a grises, pues sí tienden a verse diferencias de los tonos. Entonces hay que tener esos pequeños cuidados. Ahora, bueno, la charla habla sobre software libre, ¿verdad? Para graficación, para análisis de datos y graficación. Antes me gustaría pues aclarar un poco, ¿verdad? Cuál es la filosofía detrás de lo que es el software libre. Aquí una pequeña imagen que tal vez no lo resume, pero en resumidas cuentas, ¿verdad? Es una filosofía que habla sobre la libertad del uso de, el programa, lo que es compartir y un poco la libertad de compartir conocimiento y demás. Entonces se basa en 4 libertades. Empieza con la libertad 0, que es la libertad para ejecutar el programa, o sea, la libertad para usar un determinado programa con cualquier propósito, el que a uno le sirva, ¿vale? Cuando uno lo desee. Luego la libertad 1, que es la libertad de estudiarlo, adaptarlo, ¿verdad? Y modificarlo según las necesidades que uno tenga, ese software. Entonces, esa libertad implica, bueno, la libertad 0, que es la de ejecutarlo, implica tener acceso al programa y poderlo correr, poderlo ejecutar. La libertad 1, que es la libertad de estudiarlo, pues implica la libertad para poder tomar el código y revisarlo, poder estudiarlo, poder ver cómo funciona
y si es el caso, pues poderlo adaptar, ¿verdad? Si algo no me sirve o quiero mejorarlo, pues se tiene esa libertad. La segunda libertad, o bueno, libertad 2, la tercera libertad, es la libertad de redistribuir copias para ayudar a otros. Entonces, no solo yo puedo tenerlo, lo puedo usar, sino que también tengo la libertad de pasarlo, ¿verdad? De copiarlo, dárselo a alguien más para que también tenga acceso a ese programa, a ese software. Y la cuarta libertad, la libertad 3, es la libertad para distribuir copias de las versiones modificadas. O sea, no solamente puedo tomar el programa original y usarlo yo y compartirlo, sino que también puedo, entonces, basarme en el código, analizarlo, estudiarlo, mejorarlo y puedo entonces redistribuir eso, ¿verdad? Ese nuevo programa, digamos, generado o adaptado también. ¿Okay? Y hay que diferenciar un poco de lo que es software o código, bueno, software de código abierto, ¿verdad? El open source. ¿Y cuál es la diferencia? Que con el software de open source, el código abierto, hay varias variantes, pero muchas veces, o sea, siempre está disponible el código, pero que esté disponible el código no significa, no implica que yo puedo tomar ese código para modificarlo, adaptarlo y mejorarlo. O sea, simplemente tengo acceso al código solo para estudiarlo, para saber cómo funciona y verlo, pero no puedo modificarlo, ¿verdad? En algunas ocasiones. Muchas veces sí. Por lo general, el código abierto nos va a permitir tomarlo, revisarlo y adaptarlo. ¿Okay? O incluso hay algunos casos, ya vamos a ver, hay un software bastante bueno que nos sirve para análisis de datos que es de código abierto, pero no es software libre. Tiene sus restricciones, pero todo eso va. Entonces, en realidad, ¿cuál es la ventaja? Bueno, que en realidad para muchas de las cosas que hacemos en ingeniería no tenemos que recurrir a lo que es la piratería del software. O sea, si en realidad vamos a encontrar que nos vamos a encontrar muchas herramientas de mucha utilidad, o sea, que son muy buenas, en realidad son de excelente calidad, que lo podemos usar para nuestros fines. A veces veo que tienden algunas personas a pensar que, bueno, que el software libre no es tan bueno como el software comercial, ¿verdad? El software privativo. En realidad sí, o sea, hay quienes creen, no, es que el privativo es mejor porque sí, solo por ser el hecho de ser privativo, mientras que el software libre es más como de hippies, una cosa así, y no es cierto, ¿verdad? Simplemente el desarrollador decide cuál es su, bajo qué eh, mecanismo, filosofía o de qué forma distribuye el, el software, ¿verdad? Hay algunos que pues deciden hacer dinero con el software y está bien, es una remuneración. Muchas veces nosotros hacemos un trabajo y queremos pues obtener una retribución por el trabajo que hacemos. Pero muchas veces estamos dispuestos a hacer ciertos aportes, ¿verdad? Solamente por compartir el conocimiento, las habilidades, porque queremos ayudar a otros. Y entonces, al igual pasa en el mundo del software. Hay quienes deciden compartirlo y están dispuestos a colaborar y ayudar, y otros que, bueno, sienten que necesitan vivir de eso, y entonces también, ¿verdad? No es problema. Igual el software libre no significa que sea gratuito. Hay software libre que también pues se paga, o sea, no significa, el asunto es la libertad, ¿verdad? La libertad de usarlo, de distribuirlo, modificarlo y estudiarlo. Y esas son las libertades principales. Yo les quería mostrar unos tres software que me parece que son muy útiles en estas áreas, que son, bueno, Scidavis, que es un software de análisis de datos y visualización científica, ¿verdad? En realidad lo recomiendo bastante. Está basado, es un software que es software libre, que está basado en otro software que no es del todo libre, sino que es de código abierto, que se llama Qtplot o QTI-Plot, que en realidad es muy bueno. Entonces, la mayor parte del código fuente de Scidavis es de Qtplot, que Qtplot hace casi lo mismo, en realidad, y son el equivalente a programas como Origin, algunos lo han escuchado, Origin o SigmaPlot o
Igor Pro y otros de ese tipo. Son software para análisis de datos, permiten hacer gráficas científicas y son programas que rondan las licencias alrededor de los $1000, ¿verdad? Licencias anuales. Qtplot, pues está disponible el código en la página del desarrollador, pero hay un detalle, ¿verdad? Está disponible el código, pero no necesariamente el ejecutable, sino que el ejecutable uno puede bajar una versión que es un demo de 20 minutos. Entonces, por 20 minutos puede usar el programa, pero el programa se cierra. ¿Verdad? Si lo quiero usar más, bueno, le da dos opciones. Adquirir un programa de lo que sería soporte técnico por un cierto tiempo, para que tenga un costo, ¿verdad? Depende de la cantidad de uso, depende también pues, de las condiciones, que puede llegar a ser incluso casi tan costoso como una licencia de Origin y demás, ¿verdad? O puede ser ahí un poquito más barato, pero si no, también le dice, bueno, aquí está el código y si gusta, si ocupa usarlo por más de 20 minutos, ¿verdad? Además otras pequeñas restricciones que tiene, pues ahí está el código, si gusta lo compila usted, ¿verdad? Pero hágalo usted. Ahora, ¿qué pasa? Que en realidad, cuando hablamos de software libre, en realidad la mayoría de las veces nos interesa usarlo, ¿verdad? En realidad es ir a la libertad cero, la libertad de usar el programa. No nos interesa muchas veces tanto el código. Habrá quienes sí les interesa, quien sabe cómo funciona, quieren mejorarlo, adaptarlo. Pero en realidad eso, obviamente no todas las personas tenemos las habilidades en programación como para realmente poder entender el software o el tiempo, la dedicación, ¿verdad? Entonces nos interesa más usarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, existe el otro proyecto que es es como un derivado, o es Cy Davis, que toma el código de Qtplot y lo convierte, ¿verdad? Y adiciona otros códigos y lo adapta. Y es una versión que sí podemos llamar que es software libre, que entonces podemos agarrar y distribuir. Por otro lado, tenemos el otro software, que lo vemos ahí como Veus, pero en realidad se pronuncia Views, según quien lo produce. Se pronuncia como decir vistas en inglés, ¿no? Views, que es un software también, software libre, muy bueno, excelente para generar gráficas. Vemos que este es un software que nos permite hacer gráficas tipo triangulares, que no encontramos en muchos software para hacer ese tipo de gráficas. Entonces, con Vue sí se pueden hacer gráficas triangulares. Además, gráficas polares y otro tipo que, obviamente, evidentemente, una hoja de cálculo se vuelve muy difícil. No es que no se pueda, una hoja de cálculo de cierta forma, pues hay unos trucos para hacerlo, pero es un trabajo un poco extenso, un poco pesado. Entonces, mejor recurrimos a software que ya nos lo permite. Y el otro es Engauch Digitizer. Este es un software que en realidad es muy útil cuando tenemos cosas como lo que vemos acá. Cuando a veces llegamos y tenemos una gráfica, por ejemplo, de un artículo, de un libro, y tenemos los datos y decimos, bueno, ahora sí, ¿cómo leo esos datos? ¿Cómo convierto esos datos a números? ¿Cómo los transformo? ¿Verdad? Entonces, de una opción es agarre una regla y una hojita y vaya leyendo puntos de datos y vaya transcribiéndolos y luego los digita y vuelve a construir la gráfica. Entonces, en realidad, Engauch es, por decirlo así, como una ingeniería. Lo que nos va a hacer es como la ingeniería inversa de las gráficas, ¿verdad? Sí, en vez de nosotros graficar, lo que va a hacer Ingauch es que nos va a convertir la gráfica, una imagen, nos la va a convertir en números, de nuevo. O sea, Disculpa, en la profesor, parte numérica. tenemos una consulta. ¿Tienen una consulta? Sí, compañero Christopher Cascante pregunta si Cydevi está disponible para Windows, Linux y Mac. Sí. Estos tres software todos están disponibles tanto para Windows, ¿verdad? Que es el sistema operativo más utilizado, que me imagino que usa la mayoría. Para Mac también hay un porcentaje de estudiantes. Me he tocado en el caso de que tengo estudiantes en los cursos que utilizan Mac y muchos programas solo están para Windows. Bueno, la ventaja también del software libre es eso, es que como está el código disponible y todo el mundo tiene sus necesidades, o sea, no todos son usuarios de Windows, pues hay usuarios, por ejemplo, en otras plataformas, en otros sistemas, entonces
toman el código y lo adaptan a sus necesidades, ¿verdad? Entonces resulta que muchos de esos son usuarios de Mac, entonces lo convierten y lo dejan disponible y lo comparten. Igual también pues en Linux, ¿verdad? En general en Linux es donde nos vamos a encontrar una gran cantidad de software libre, ¿verdad? La mayoría, bueno, Linux en sí es software libre, de hecho lo que yo utilizo y están disponibles. Esa es una ventaja, ¿verdad? Mientras que otros programas, por lo general, los software que son privativos, no son comerciales, van más enfocados pues, en hacer negocio. Y entonces, ¿dónde está el mayor negocio? ¿Dónde está la tajada más grande? Pues en los usuarios de Windows, que son la mayoría. Entonces, muy pocos realmente desarrollan para Mac y pocos desarrollarán para Linux, ¿verdad? En cuanto a lo que es software privativo. La ventaja es que tenemos software libre de muy alta calidad, ¿verdad? En realidad, digamos que quien programa con una filosofía privativa o comercial y quien programa una libre, en realidad son personas como cualquier otra, ¿verdad? No es que el software privativo sea tecnología extraterrestre, ¿verdad? A veces digo yo, hay quienes creen que en realidad es muy bueno, ¿verdad? El privativo solo porque se paga, ¿verdad? Como si fuera tecnología ahí de otro mundo, pero no, en realidad es lo mismo, ¿verdad? Son simplemente quien decide programar en uno o en otro modelo. ¿Okay? Y bueno, están disponibles. De hecho, ahorita vamos a ver cómo llegar a esas versiones, porque a veces no es tan fácil llegar a descargar el instalador. Pero les decía, tenemos estas gráficas, donde incluso, por ejemplo, en esta que vamos a ver luego, vamos a hacer la prueba, que está en escala logarítmica. Bueno, quienes hayan tratado alguna vez de leer de una gráfica en escala logarítmica se habrán dado cuenta que no es trabajo sencillo, es un poquito complicado, ¿verdad? Tiene sus retos. Pues la ventaja es que con Engauch nos permite hacer eso de una forma fácil, o sea, le encargamos a la computadora que lea la gráfica. Entonces, lo que hace el software es que toma la imagen, la procesa y nos convierte pues, los valores en valores numéricos nuevamente, cuando no están disponibles esos datos. Okay, bueno, veamos entonces para empezar. Entonces veamos acá lo que sería la página de este software que les digo en Gauch Digitizer, que en realidad es sumamente bueno, ¿verdad? Muy recomendado, que es el que nos permite hacer la lectura, o sea, de una gráfica, convertir una gráfica, digamos una línea, una imagen realmente, que puede ser hasta una foto, o sea, podemos tener el dato, una gráfica que encontramos, por ejemplo, en un artículo científico, y muchas veces cuando se habrán dado cuenta, uno toma muchas veces artículos donde busca cierta información y dice, esta es la información que ocupo, pero resulta que no me ponen los números, ponen una gráfica. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago yo para aprovecharme de que ya me están mostrando esa información de forma gráfica, ¿verdad? ¿Cómo la convierto a un valor numérico que está de lo que me interese pues, para usarlo en alguna forma, en algo? ¿Okay? Porque en realidad una representación como una tabla de datos y una gráfica pues son equivalentes, son exactamente lo mismo. O sea, una gráfica nos representa igual lo que son valores, por ejemplo, valores numéricos. Pero, obviamente, como les decía, las gráficas son mucho mejores que las tablas en el sentido de que nos permiten ver tendencias, nos permiten ver relaciones y muchas cosas. ¿Okay? Pero entonces, muchas veces tenemos los datos y los tenemos en una gráfica y los ocupamos como valores numéricos. Necesitamos hacer la ingeniería inversa, ¿verdad? Hacerlo para atrás para llegar de nuevo a los valores. Entonces hay programas, en realidad, en Gauch Digitizer es uno de tantos, en realidad no es el único, hay otros, ¿verdad? Pero este es uno que es software libre. También hay varios en realidad en software libre, pero ese es el que yo suelo utilizar cuando ocupo hacer algo como esto. Bueno, vamos a ver en la página, simplemente ustedes lo buscan en Google o en el buscador que prefieran, ponen por este nombre, ¿verdad? Y así como lo ven, en Gauge, en Digitizer o en Gauge Digitizer, y buscan y van a llegar entonces a esta página.
Entonces, por acá pueden ir y, bueno, para descargarlo, sería en esta opción, en este botón que dice que son las últimas versiones, ¿no? Latest Releases. Vamos ahí. Y aquí tenemos la última versión, la 12.2.2, todavía está como en pruebas, entonces todavía no está disponible. Pero si nos vamos a la versión 12.1, que es de hecho la que yo tengo instalada, aquí lo vamos a encontrar más abajo. Ahí están los archivos, lo ven. Está tanto para Linux como para Mac y para Windows. Entonces, Linux, bueno, igual como hay varias versiones de Linux, por general pues lo encontramos para Debian o Ubuntu o similares. Está este, que es el instalador, el ejecutable para OS X, o sea, para Mac, que es este paquetito de acá. Lo pueden descargar. Y luego para Windows, bueno, tenemos las versiones de 32 bits y de 64 bits, según la versión de sistema operativo que tengan. Quienes tengan, por ejemplo, Windows 10, es muy probablemente que tengan un sistema operativo de 64 bits, y más si es una computadora reciente. Si es una computadora un poquito más vieja o con alguna otra versión de Windows, Windows 7, Windows 8, puede ser que sea incluso de 32 bits. Entonces descargarían la versión de 32 bits. ¿No? Pues si no le funciona la de 64, pues la de 32. Y hay pues varias versiones, ¿verdad? Lo que es tanto en zip, simplemente es un comprimido un poco más pequeño, como el ejecutable. ¿Okay? Y vemos aquí el código fuente. ¿Verdad? Si a alguien le interesa más analizar cómo esto funciona y demás, pues ahí saben que está el código fuente. En el caso del otro software, que es Sydavis, este que vemos acá, igual lo pueden buscar con ese nombre, SCI Davis, ¿no? Sydavis. Lo encuentran en esta página y entonces tendrían que ir donde dice Download. Y acá, este sí tiene su truquito para encontrarlo. Si dan a este botón, en realidad lo que van a descargar es el programa, pero es el código fuente. Entonces no se vayan de una vez a darle ahí al download de acá, sino que para buscar el instalador y específico con el sistema que lo vaya a requerir, se van aquí a la opción de Files, ¿okay? De archivos. Este es un software que está disponible para Windows, Mac y Linux. Pero no le den acá porque aquí lo que encontrarían sería el código fuente. Entonces ustedes tendrían que compilarlo y obviamente eso pues se lleva su trabajo. No es tan simple, ¿verdad? No es simplemente agarro y compilo como algo muy mágico, ¿verdad? Quienes ya llevan cursos de programación, de informática, sabrán que pues, tiene sus detalles. Entonces nos sirve mejor la versión ya que ya alguien nos haya hecho ese trabajo con nosotros. Entonces nos vamos a donde dice Files. Luego en la carpeta, en esta primera carpeta, Sydavis. Y aquí vamos a encontrar para diferentes versiones del programa. En el caso de las últimas versiones, vamos a encontrar, por ejemplo, acá, la última versión es la 2.3. Vamos a encontrarlo tanto el código, este es el código fuente, como este que es la versión para Windows. Y más acá nos lleva a otra página de cómo instalar las versiones ya, los paquetes prelistos para Linux. Como Linux hay varios sistemas operativos, ¿verdad? Tenemos versión Debian, Arch, CentOS, Red Hat y otro montón, ¿verdad? Que pues tiene sus diferencias. Entonces, en el caso de Linux, ¿no? El programa que está empaquetado para un sistema operativo en particular no necesariamente va a servir en otro, ¿verdad? Tiene sus detallitos. Entonces aquí nos lleva hacia otra página, pero normalmente incluso está en los repositorios de software, ¿verdad? Si son usuarios de Linux, normalmente lo van a entrar en los repositorios de software del sistema operativo, de la versión de Linux que utilicen, o si no, pues aquí encuentran las instrucciones de cómo llegarle, ¿verdad? Pero como yo sé que la mayoría usan Windows, entonces aquí está la versión para Windows. Ahora se preguntarán algunos, bueno, ¿dónde está la versión para Mac? Bueno, en este caso, en esta versión, he visto que todavía no está el empaquetado para Mac. Todavía alguien no lo ha compilado específicamente y lo ha compartido acá. Pero si pueden venir a una versión anterior, la versión
1.26, si ven por aquí, en la versión 1.26, es la última que al menos está aquí, que sí está disponible para Mac, y es este archivo de acá. Entonces, si bien no crean que de la 1.26 a la 2.3 hay mucha diferencia, en realidad la diferencia es mínima, en realidad no hay mucha diferencia. Si bien este 1.26 era del año pasado, de diciembre de 2019, de hecho todavía hace unos meses yo lo estaba utilizando y ahora que tengo el último, en realidad no veo mayor diferencia entre la 1.26 a la 2.3, que es la que tengo ahorita. No, así que por eso no se preocupen. Van a ver que les funciona. Son usuarios de Mac. Este les funciona igual. Entonces les va a funcionar perfecto. Y bueno, y por último tenemos el otro, sería Views, que es un software también para gráfica, que es graficación. SiteDavid nos permite hacer análisis de datos, también graficar, y Views nos permite graficar, no tanto para análisis, pero sí para graficar, y son gráficos en realidad de muy buena calidad, que incluso se pueden exportar, por ejemplo, a formato de látex. Algunos, creo que muchos suelen ahora utilizar látex. Entonces, eso es una opción interesante, ¿verdad? Donde tenemos el programa y más bien le decimos que nos genere un código para poderlo usar en algún documento hecho con látex. Entonces, acá, pues, este sí es un poquito más fácil. Nos vamos a Download, Menú. Y acá, pues, ya nos encontramos el binario, ¿verdad? Que es el instalador para Windows, para Mac y para Linux, ¿okay? Sin mayor problema. Entonces, en realidad este es el que es más fácil, más directo, ¿verdad? Los que tienen un poquito más de truco es el de SiteDavid, como digo, no es tan fácil encontrar el instalador, pero recuerden simplemente irse a donde dice Files, ¿okay? En la página, desde la página principal. Vamos a regresar de nuevo. Página principal, nos vamos a Download. Esto nos manda a SourceForge. Y de aquí en Files, ¿ok? No al botón Download, sino en Files. Aquí tampoco en Download, sino que hay que ir a buscar en la versión específica. Entonces, los usuarios de Windows pueden bajar la 2.3 y los de Mac la 1.26. Como les digo, en realidad no hay mayor diferencia entre las dos versiones. De hecho, todavía no sé exactamente qué será la diferencia que tiene, cuál será la novedad en las versiones 2. Y bueno, y en Kawi Digitizer, por aquí está, ¿okay? Los instaladores. Entonces veamos cómo podemos hacerlo. Vamos a ir como en lo más básico. Cuando tenemos, imagínense, una gráfica como la que les mostré antes. Voy a buscar de nuevo, de hecho, la gráfica. No sé si de momento todo va quedando claro. Si tuvieran al igual alguna duda, preguntas, con mucho gusto ahí les podemos ir aclarando las dudas. Que de hecho aquí tengo una gráfica, casualmente, que es de la homenajeada Ana María Guevara. Mostrarles la interfaz entonces del software en Gauche. Okay, aquí lo vemos, es cuando lo abrimos, quizás una ventana un poquito simple, me parece bastante simple, pero en realidad pues es sumamente completo el programa. En realidad no es algo tampoco no es muy pesado, es en realidad un software bastante liviano y nos permite nosotros acá. Voy a pegar esta imagen, es una gráfica que tenía por ahí. Simplemente es una imagen que agarré de un archivo, por ejemplo, puede ser un PDF y demás, y copio la imagen, hago el pantallazo y lo
copio, ¿verdad? Le doy el screenshot y lo pego. ¿Okay? Entonces, al final, pues, el programa me va a permitir hacer la conversión de los datos. Ok, veo que... Déjame ver si posiblemente tengo que hacer un cambio acá. Voy a compartir la pantalla porque aquí, como lo tengo mostrado, creo que no van a poder ver los menús. Okay. Entonces, ok, acá, donde tenemos la pantalla de Gauche, he pegado esa imagen. ¿Okay? Creo que ahí todo lo pueden ver. Donde tenemos esta imagen. Y resulta que es una imagen, si no me equivoco, creo que era una cromatografía, algo así, no recuerdo. Y resulta que, bueno, nosotros queremos analizar eso. Tengo eso y tenemos varias opciones. Obviamente aquí tenemos los numeritos, pero imaginen que queremos más bien nosotros reconstruir esta gráfica y tener un poquito más de datos. Entonces, con Gauche podemos pegar la imagen, podemos ya sea simplemente copiar y pegar, o podemos decirle, ábrame la imagen. Y acá, luego, lo primero que tenemos que hacer es elegir lo que son los sexos. De hecho, el programa podría ser que les muestre una imagen así filtrada, y lo podemos cambiar un poquito a la imagen original, pero lo primero vamos a determinar cuáles son los ejes, para que él pueda hacer la lectura de los datos. Entonces, en este caso, bueno, voy a irme solamente a la gráfica de aquí abajo. Vamos a empezar por el punto 0.0. Vamos a hacer un zoom, que nos quede un poco más preciso. Entonces, con esta herramienta de aquí, los tres puntitos rojos, vamos a marcar 3 valores en el eje. El primero va a ser el punto 0,0, 0 en X, 0 en Y. Voy a irme a otro punto por acá. Sería 23 en X y 0 en Y. 23 en X, 0 en Y. Y luego vamos a ir aquí arriba. Por ejemplo, a este, voy a hacerlo acá, 9000. 0 en X y 9000. ¿Okay? Entonces ya una vez que he definido la escala y ven dónde se marcó en su momento en rojo. Luego entonces vamos a leer los puntos. Entonces hacemos clic en este botoncito y el programa analiza la imagen y de hecho nos detecta las curvas. Si ven esta de aquí arriba, pero bueno, esta no, se nos sale un poco de los límites que teníamos y en realidad es otra gráfica, es una segunda gráfica. Así que en realidad nos interesa esta de acá, que bueno, no sé por qué esta vez no me lo... Okay, no me detectó esta. Ok, voy a hacerlo de nuevo. En este momento para traer de nuevo la gráfica. Okay, entonces, de nuevo, vamos a elegir, recuerden que se necesitan elegir 3 puntos para lo que es que el software detecte la escala. Incluso, ya lo van a ver incluso cuando es una gráfica que tal vez es tomada de un libro de texto que ha sido escaneado, así habrán notado muchas veces que salen torcidas, no salen derecho. Entonces, el programa pues
lo endereza. Tiene su algoritmo para enderezar un poquito la imagen. Y luego lo vamos a ver, en realidad funciona bastante bien. También incluso para escalas logarítmicas. ¿Sí? Estas escalas son lineales, no son logarítmicas, entonces no hay ningún inconveniente. Bueno, por aquí lo he hecho así un poquito rápido, ahora no ha sido tan preciso. Y detectamos. Y ahora resulta que... ¿será que...? Ok, bueno, muchas veces sí me ha detectado, pero no importa. Si no detecta la curva automáticamente, siempre podemos, entonces nosotros marcar los puntos de forma manual. Y de hecho, siempre es bueno marcar algunos puntos de forma manual. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, vamos acá y podemos marcar varios puntos. Por aquí vemos la curva donde se va mostrando, así que podemos marcar. Bueno, de hecho, posiblemente el primer punto está en 0, 0. Podemos elegir varios. Nosotros manualmente en la gráfica vamos a ir tomando valores que nos lo va uniendo. Okay, si queremos suavizar un poquito más, vamos a tomar unos cuantos puntos más. Es cuestión de tener suficientes datos. O sea, cada vez que nosotros lo marcamos, si lo logran ver abajo, abajo a la derecha, esta parte de acá donde está el cursor, vemos lo que es la posición del cursor en la escala de la gráfica. Entonces, bueno, aquí al irlo haciendo manualmente los puntos de datos, no sé por qué no me lo detectó esta vez. De hecho, ya había hecho la prueba antes con esta misma gráfica y me ha funcionado muy bien, pero bueno, pequeños detalles, no pasa nada. La ventaja es que nosotros lo podemos hacer así, manualmente, marcar los puntos de datos. Acá detecta que, por ejemplo, esa curva se sale un poco. Nada más Disculpe, podemos... en la parte hay un punto ahí creo que está sobresaliendo, no sé, en la parte izquierda. Aquí entre el 8, ajá, ahí. No hay. Ahí falta un dato, sí. Pero es que Sí, se curva siempre. sí. Eso ocurre porque de momento él va uniendo los puntos con un spline, ¿verdad? Que es lo que aplica es un algoritmo y es creo que es un spline cúbico, entonces por eso algunos puntos de salen, ¿verdad? Entonces, pero no nos debemos preocupar mucho, porque es mejor en vez de tener sus datos, de hecho, o sea, una de las ventajas, si lo queremos, ¿verdad? Y si vemos que la curva se ajusta bastante bien, entonces podemos de hecho exportar ese spline, ¿verdad? Que es básicamente como la ecuación del ajuste de los datos. O podemos exportar los datos crudos, que los datos crudos son cada uno de esos puntitos que nosotros estamos marcando acá. Cada uno de los puntos que los vemos es básicamente un valor que nos puede generar una tabla de datos. Si ven aquí, resulta que el spline generaría esta curva, ¿okay? Que tal vez no es tan adecuada. Pero bueno, podemos meter más puntos de forma manual o simplemente omitimos un poco ahí el spline. Bueno, con darle más puntos, de hecho, nos aseguramos que al final calce mejor. ¿Sí? De hecho, ahorita, los datos calzan bastante bien. Entonces, una vez que ya tenemos eso, de hecho, podemos tener varias curvas de datos. ¿Verdad? Lo vamos a ver con otra gráfica, donde tenemos varias curvas de datos. Ya sea que podemos ver el ajuste de los valores, podemos ver la tabla de los datos. Aquí, si no me equivoco, es esta, Geometry Window. Aquí vemos entonces lo que es la tabla
de todos los puntos de datos que iba marcando. Entonces, tanto en X como en Y. Y podemos entonces exportarlos. Entonces, podemos exportar los datos. Habría que irnos tal vez un momento a lo que es la configuración, las preferencias. En el formato de exportación, donde permítanme ver si creo que sí en la ventanita esta de exportación, eso no estoy seguro, creo que sí. Okay, entonces acá podemos decirle, bueno, que ya sea que nos exporte ya sea los datos con la interpolación que el software haría, porque él ha hecho, conforme va leyendo los datitos, ven que nos va generando una curva donde nos va uniendo, entonces nos puede generar una cantidad de puntos a determinados intervalos, ¿verdad? Intervalos frecuentes de datos, uniformes, y donde entonces lo que hace es interpolar los puntos. O podemos decir que, bueno, que nos exporte solamente los datos crudos, que son solamente los puntitos donde hemos marcado en la gráfica, esas crucecitas, ¿verdad? Específicas de la gráfica. Y bueno, y al hacer la exportación, ya sea, lo va a exportar a un formato que se llama un formato CSV, que es valores separados por comas. Los valores separados por comas es un archivo de texto sencillo, un archivo de texto plano, ¿verdad? Que se abre en un bloc de notas, los que usan Windows, en el Notepad o bloc de notas, lo pueden abrir ahí y simplemente van a encontrar la tabla de los datos, los valores separados por puntitos. O, y bueno, porque no nos permite pues exportarlo a otros formatos más complejos como Excel y demás, pero igual no hay ningún problema, desde las horas de cálculo se puede importar. Entonces, a mí me gusta tal vez separado por tabuladores, entonces nos va a exportar los datos de esta forma. Ok, si le decimos que lo interpole, ¿verdad? Para ciertos valores, vemos acá, nos exportaría estos datos en 0, en 10, en 20, en 30, ¿verdad? En determinados intervalos. Okay, pero lo más adecuado, o sea, yo siempre prefiero los datos crudos, como tal, o sea, en RAW. ¿Okay? Entonces, simplemente después vamos y decimos, le damos la opción exportar, y por aquí voy a guardarlo. Voy a guardar ese archivo. Que luego puedo entonces perfectamente abrir en una hoja de cálculo. Sí he notado que, por ejemplo, algunas versiones recientes de Excel no detectan bien los archivos CSV, o sea, cuando le dan abrir directamente desde el explorador de Windows a un archivo CSV que generalmente, si tienen Microsoft Office, se lo asocia a Excel, pero cuando lo abre no lo abre bien. Entonces, lo más fácil es que desde Excel le dan a la opción abrir y le dan importar. O sea, en vez de abrirlo directamente haciéndole doble clic al archivo, que lo den importar. Al importar, sí les va a aparecer una ventana para importación. Y si nosotros lo vemos, el archivo, yo lo voy a abrir con LibreOffice, que es lo que utilizo yo. Hacemos un pequeño cambio. Entonces, cuando quiero, me confirman si se escucha bien, porque es que hay una lluvia acá, entonces no estoy seguro si estará captando mucho ruido o si todavía me escuchan bien. Se escucha un poquito de ruido, pero sí, como interferencia, pero solamente eso. Pero sí se escucha. Ok, sí, es por la lluvia.
les agarró la lluvia. Bueno. Ok, les decía entonces, cuando vamos a importar, en este caso, pues yo uso LibreOffice. Entonces, puedo abrir y van a ver que voy a tener estos datos. Los datos, él lo detecta, los datos que están separados por un tabulador. Hay que tener cuidado, por ejemplo, en lo que es el idioma, es por si se usa punto o se usa coma como un separador de decimal, o si se usa, en algunos casos usan la coma para separar miles y demás. Entonces, de acuerdo a eso, eligen el idioma a la hora de importar. Eso va a depender un poco cómo tengan configurado el sistema operativo, ¿verdad? Si usan puntos o usan comas para la separación, ¿verdad? Normalmente, pues ponerlo en español, ¿verdad?, del país, o ponerlo en inglés de Estados Unidos si se usan los puntos. En este caso, pues lo dejo en español de Costa Rica, que es como lo tengo configurado yo. Y ok, se cerró la. Y entonces acá vamos a tener los datos. Tenemos entonces una serie de puntos que fueron los que marqué por ahí. Y de hecho estos puntos son los valores numéricos que si vemos desde acá, desde la hoja de cálculo. Como decía, no es necesariamente lo más adecuado para graficar, pero bueno, desde la hoja de cálculo puedo generar de nuevo esa gráfica del tipo dispersión. Que es más o menos como vemos la gráfica que tenemos. Con los datos ya incluso, o sea, lo que hicimos fue convertirlo en imagen en valores numéricos que, bueno, me permiten ya sea volver a generar una gráfica, entonces una gráfica un poco más nítida. Recuerden que si les decía, tengo una gráfica que la he tomado de un texto, ¿verdad?, que es escaneado, que no necesariamente está en buena calidad, pues lo puedo convertir a valores numéricos y luego generar una nueva gráfica. Eso es muy útil. Por ejemplo, muchas veces que veo tesis y demás que usan gráficas que simplemente toman de algún texto de referencia, la insertan en el documento, pero no se ve bien, se ve borrosa, se ve que está así chueca, torcida. Mejor es reconstruir la gráfica ahora con los datos originales, y esta es una manera. Otra ventaja de este software es cuando se tiene una gráfica que ya vamos a ver. Como esta que les voy a mostrar. Bueno, por dicha ya dejó de llover. Entonces, de nuevo, aquí estamos, como vamos en Gauss. Y tengo esta gráfica. Esta resulta que es una gráfica que, además lo ven, está en escala logarítmica en el eje Y y en escala logarítmica en el eje X. Entonces, muchas veces se hace muy difícil leer en gráficas de este tipo. Y si lo ven, es de una imagen escaneada. Entonces está un poquito chueca, no está del todo recta, pero en realidad, para efectos prácticos, sí está bastante recta. Entonces, con un programa como este no nos debería preocupar cómo leer de una gráfica logarítmica. Aquí vamos entonces a elegir, recuerden, lo que elegimos son los 3 puntos para los ejes. Entonces vamos a empezar en X, en este caso es en 1, y en Y, 0. Aquí nada más hay que tener cuidado, ¿verdad? Si se usa punto o coma, como el separador decimal. Acá, este es 50 y 0.05. Y puedo elegir este de acá, puedo elegir este, puedo elegir otro punto.
¿no? Pero tal vez más práctico es aquí en estas tres esquinas. Aquí sería en 1 en X y 1 en Y. Y 1. ¿Ven? Como entonces ya nos detecta la gráfica. Ahora, en realidad esta es logarítmica, entonces tenemos que decirle que es logarítmico. El programa no lo va a adivinar solo. Entonces nos vamos a, dice settings, y en coordenadas decimos que tanto en X como en Y son escalas logarítmicas. ¿Okay? Y podemos hacer otras configuraciones, pero de momento vamos a ver. Incluso también nos sirve para leer gráficas polares, pero no tengo en el momento un ejemplo para una de esas. Y vamos a leer acá lo que son las curvas. Vamos a ver porque en realidad hay muchas líneas. Pero si lo ven, esto cuando se pone en verdecito es donde él detecta las líneas de datos. Si ven, yo aquí tengo muchas series de datos. Entonces para eso me sirve generar acá lo que llama diferentes curvas. O sea, una lista de curvas es que yo puedo generar, por ejemplo, la curva para, o sea, los diferentes series, curva 1, 2, 3, 4, 5, para que a la hora de exportarlo no me mezcle todos los valores, sino que los recoja aparte. En estos casos que sí ha detectado los puntos, o algunos, depende de la calidad de la gráfica, pues detecta más, detecta menos, simplemente nos vamos donde nos vemos en verdecito y el programa va a encontrar ahí varios puntos, y los que no nos los lea directamente, entonces los podemos agregar siempre. Siempre tenemos la opción de nosotros incluir puntos manualmente. Por ejemplo, hay algunos puntos. Ahora resulta que tengo otras curvas. Bueno, me voy a otra curva. Dejamos que procese la imagen. Y, por ejemplo, esta otra curva para lo que es el valor de A de 0.7 según esta gráfica. Igual voy a agregar unos cuantos más por acá de forma manual. Bien, en realidad ahí vamos teniendo diferentes datos. Esto nos marcó con una X para diferenciarlos de la primera curva. Bueno, podemos ir a una tercera curva y así sucesivamente podemos leer varios valores, con la ventaja que ya hace la conversión de la escala, la que es de escala, en este caso una escala logarítmica. Y bueno, eso es simplemente un pequeño ejemplo de lo que se puede. Entonces, este programa yo sé que les puede ser sumamente útil para leer en escala logarítmica, para convertir una imagen como esta en los valores, hacer la ingeniería inversa. ¿Okay? Después simplemente, lo que simplemente es darle exportar y tenemos esos nuevos datos. Ahora bien, bueno, por ahí básicamente la utilidad de este Encauche, que en realidad es sumamente bueno, realmente yo sé que les va a ser muy práctico. Vamos a ver el otro caso, ¿no? Para no extender mucho lo que es la charla, con el software Site-Davis. Entonces, con Site-Davis vamos a aprovecharnos incluso de los datos que ya tenía, que leímos de la gráfica anterior. Veamos por acá. Y los vamos a insertar aquí en Site-Davis. Okay. Nada más tener algunos cuidados cuando se usa Site-Davis y toman datos que copian de un lado y pegan al otro. Asegúrense que se conviertan
a valores numéricos, cuando son numéricos. En Site Davis nos vamos a encontrar primero, cuando lo abrimos, es una tablita, una tabla de datos. Aquí vamos a poner nosotros los números, ya sea que los digitemos o los copiamos, los tomamos de otra fuente. Site Davis también nos permite importar archivos CSV, pero el importador no tiene tantas opciones. Por ejemplo, es más básico de que los valores tienen que estar necesariamente separados por comas y con puntos como separador decimal. Entonces, no siempre lee bien los datos. Entonces, yo lo que recomiendo es mejor copie, carguen los datos, conviértalos con otro programa como Excel o LibreOffice Calc, lo copian y los pegan, ¿verdad? O habría que modificar un poquito el formato del CSV para que sí lo importe correctamente. Pero ya de ahí, el resto es muy sencillo. Una vez que sí tienen los datos, nada más asegurarse. Me prueben que en estos casos yo los copié y pegué, los detecto como texto. ¿Okay? Y voy a decirle que es numérico y lo voy a aplicar solamente. Y eso es también un tipo de valores numéricos. Okay. Entonces, vamos a tener acá lo que es básicamente una tabla. Una tabla es muy parecido, esto funciona parecido a una hoja de cálculo, con algunas diferencias. En realidad, Site Davis es un programa, en cierta forma, hace lo que hacen algunas hojas de cálculo, pero nos permite hacer más cosas. Nuevamente vamos a tener nada más 2 columnas, así que podemos simplemente insertar o agregar columnas nuevas. Un detalle, vamos a ver las columnas, a diferencia de las hojas de cálculo, que en las hojas de cálculo se llaman A, B, C, D, hasta Z, luego A, B, A, C, así sucesivamente, columna Z, Z, etc. Acá no, aquí sí tienen un nombre, 1, 2, 3, pero nosotros les podemos dar un nombre. Por ejemplo, en este caso, la primera columna era tiempo. Entonces, nos vamos en esta pestañita que tenemos al inicio y le podemos cambiar el nombre a esta columna. Entonces, es más práctico tener algo que realmente, o sea, nos relacione qué es esa columna. Entonces, en vez del 1, podemos poner T, o le podemos poner tiempo, o podemos poner incluso aquí, ¿verdad? Un comentario más extenso, que es el tiempo en, creo que eran minutos o segundos, no recuerdo, en minutos, sí. Tiempo en minutos, por ejemplo. Aplicar. Y se nos cambia el nombre de T. O le puede haber puesto pues, simplemente tiempo, algo un poco más extenso. La otra columna era, creo que era una concentración, era una, dice UAU, era, vamos a ponerlo aquí, es una concentración, ¿ok? La columna 3 no tiene un nombre, pero yo puedo hacer algo con ellos si quisiera el caso. Puedo agregar fórmulas, puedo perfectamente hacer cálculos como lo haría en una hoja de cálculo, con la diferencia es que en una hoja de cálculo ponemos la fórmula en una celda y luego la arrastramos. Acá no. Acá podemos poner la fórmula programándola y nos permite hacer cosas bastante complejas. Simplemente nos vamos a la pestaña de fórmula y, por ejemplo, aquí yo puedo decir, bueno, tome la columna, esta columna 2, ¿verdad? Que es la columna UAU. ¿Okay? Y, no sé, voy a hacer simplemente una fórmula ahí, cualquiera para que vean las capacidades que tiene. Y le digo, bueno, esto multiplícalo por 2 y divida entre el tiempo. Entonces, que inserte aquí lo que es la columna tiempo. Y luego, bueno, puedo sacar el, por ejemplo, aplicar otras como, bueno, el valor absoluto, el módulo. Bueno, voy a dejarlo así nada más, le doy a aplicar. Okay, tenemos unos resultados. Entonces, en este caso, porque hay otras cosas que podemos hacer, le digo, puedo tomar algunas de las funciones. Bueno, tomo el módulo, ¿no? El módulo de ese cálculo. Y que el módulo, recuerden que es el residuo de la división. Dice que en la 36, por ahí pareciera que
Eh, bueno, posiblemente el módulo no sea una función que le pueda aplicar. Así que vamos a tomar este. Que es más bien el otro, la parte entera. Este sí es la parte entera más bien. Okay. Simplemente por poner un ejemplo de lo que podemos hacer. Podría incluso decirle, bueno, tómelo nada más de cierta línea a otra, que en este caso es con la columna, más bien, no la columna, la fila, se usa lo que es el valor i. Entonces, puedo aquí agregar otra columna y al cuadrado. ¿Okay? Entonces, i al cuadrado, i es el número de fila. Entonces, la fila 1, 1 al cuadrado, 1, 2 al cuadrado, 4, 3 al cuadrado, 3, así sucesivamente. Entonces, también podría incluso poner fórmulas un poco más complejas. O incluso, ¿verdad? Se pueden incluso hacer cosas todavía más complejas haciendo uso de lo que es la programación. Tiene el software Sci-Davis comprende dos lenguajes. Uno es BooParser, pero en realidad es muy sencillo, es una conversión ahí de fórmulas matemáticas, o Python, ¿verdad? Que Python en realidad es el lenguaje que está como de moda, ¿verdad? Que se usa más ahora, en realidad es muy sencillo y es muy práctico. Entonces, nos vamos a donde dice archivo nuevo y le damos una nueva nota, un nuevo script, y aquí nosotros podemos poner código en Python, inclusive hacer fórmulas y que lo va a entender. Por ejemplo, puedo decir, bueno, t es igual 4 y luego tome t y heredelo a la 2 y a esto le voy a decir ejecute todo. Okay, acá. Bueno, y no le dije que me mostrara el resultado, pero print, este es el resultado. Okay. Entonces el resultado no es 6. Okay, vamos a verificar si es que lo hice mal. Ok. Sí, un pequeño detalle es que con Python, para elevar, no es el techito. El techito tiene otra función. A veces me confundo por otros lenguajes de programación que usan el techito. El elevar es con el doble asterisco. ¿Okay? Pero bueno, igual podemos hacer muchas cosas y podemos hacerlo directamente desde el programa. Entonces podemos también hacer cálculos, podemos incluso programar para que nos llene la tabla con ciertos valores. Eso es algo un poco más avanzado que por razones de tiempo no vamos a ver, pero es algo que les quería mostrar. Entonces, bueno, ya que tenemos estos datos, simplemente vamos a ver una gráfica. Decía, vamos a tener nuestra gráfica. Aquí una pequeña observación, sí les recomiendo cuando usen Sci-Davis, es ir a las preferencias y darle por acá, creo que era en gráficos 2D, y deshabilitar la opción de autoescalado. Porque si no, cada vez que hagan un cambio, se les va a estar corriendo la escala. Entonces, muchas veces yo pongo la escala con ciertos límites, que es lo que, como me gusta que se vea, pero si hago algún cambio, agrego una curva o algo así, me lo vuelve a escalar. Entonces, me gusta mejor quitarle esta opción de autoescalado. Entonces, simplemente en las preferencias, gráficos 2D, quitar el autoescalado. Entonces, vemos la gráfica, si vemos, se ve muy parecido a la gráfica que tenía originalmente. Recuerden que lo que hice fue tomar una imagen y luego leer los valores numéricos. Y es esta imagen que tenemos acá, pero
esta no es una imagen, esta ya es la gráfica que generé a partir de esos valores. Algo que podemos hacer que no nos permiten, por ejemplo, las hojas de cálculo, es un análisis, por ejemplo, multipicos. Es como vamos a convolucionar esta gráfica o esta cromatografía. Entonces vemos aquí, yo, bueno, 4 picos principales, por ahí podría tomar uno por ahí más, pero voy a tomar estos. Entonces me voy a la opción de análisis, voy a ajuste rápido, ajuste multipicos. Y vean qué maravilla, me dice cuántos picos. Bueno, en realidad tengo 4 picos ahí. Vemos que son estos, al menos estos principales, son los que interesan. Y lo que tengo que hacer es marcar simplemente dónde está cada uno de esos piquitos, dar Enter, darle ya a fijarlo, voy al otro, Enter, el otro, Enter, voy al otro y Enter. Y entonces el software aplica un algoritmo, en este caso el gaussiano, donde genera cada una de las curvas, por decirlo así, para cada uno de los picos, y la curva en multipicos, que es la sumatoria, ya que es el combinado. Entonces cada una de estas señales, ¿no?, tenía un origen, y entonces lo vemos acá y vemos los resultados, y en esta hoja de resultados vemos de ese ajuste. Entonces es algo útil, ¿verdad?, que no tenemos en otros programas como en las hojas de cálculo, que sí lo permiten un software como este, que nos permite hacer análisis de datos. Y además nos da el área, ¿verdad?, que es algo muy importante. Poder calcular, bueno, cuánto es, por ejemplo, el área bajo la curva de este pico con respecto al área total de todos los picos, para representar, bueno, en qué proporción está, por ejemplo, si es una cromatografía, en qué proporciones de los componentes o qué sé yo, según sea el caso. Entonces, algo que con muchos otros programas, o sea, este tipo de análisis, de hecho, he visto quienes han pagado licencias de software como Origin, a $1000, una licencia, bueno, $999, la licencia de Origin, nada más para hacer esto. Y resulta que con Scidavis está gratuito. O sea, hace exactamente lo mismo y sin costo, de forma totalmente libre, ¿verdad? Entonces, no hay que desaprovechar, ¿verdad? Si lo podemos hacer. Voy a mostrar otro caso, unos puntos. Bueno, voy a generar una nueva tabla nada más por acá. Y voy a poner unos datos ahí de mayor relevancia. Simplemente voy a tener estos puntitos para ver otras de las capacidades que tiene este software. Okay. Voy a cambiar los valores de los ejes. Aquí tenemos estos datos. Bueno, imaginemos que estos datos en realidad me representan algo que me interese. Supongamos que fueran datos de una curva de absorción, ¿verdad? Un análisis, por ejemplo, de absorción como tal. Voy a agregar entonces una columna. Voy a hacer aquí un pequeño cálculo que muchas veces usamos en el caso de absorción, ¿no? Procesos de absorción, que es, si esta columna fuese el tiempo, ponerle el tiempo,
esta columna, supongamos que fuese la concentración, llamarle simplemente C, y aquí vamos a hacer el cálculo de 1 menos C entre la concentración inicial, y voy a poner la fórmula, entonces sería 1 menos C, es la columna C, y la concentración inicial supongamos que es 150. Que ya tengo ese cálculo, voy a borrar las filas que no me interesan, y cuando yo grafico esto, tengo la gráfica básicamente inversa. Pero algo que se hace en estos procesos es que, por ejemplo, necesitamos calcular el área bajo la curva de esa gráfica para determinar, por ejemplo, la capacidad de un absorbente. Entonces, uno de los cálculos que se hacen es calculando el área bajo la curva. Entonces, mientras que en una hoja de cálculo no es tan fácil, no es tan sencillo, sino que la programación habría que hacerla a pie. O sea, programar, por ejemplo, un método como el método de trapecios. Me falta un puntito adicional. Que incluso voy a suavizar un momento, simplemente voy a suavizar los datos, que estos sí se ven un poquillo feillos, bueno, en realidad no están tan mal. Podemos hacer un análisis que es integral, o sea, calcular el área bajo la curva. Entonces, al integrar, lo que aplicaría sería el método de los trapecios con cada uno de estos puntos. Pero a veces resulta que no quiero necesariamente calcular hasta alguno de los puntos en específico, sino hasta algún valor intermedio y no tengo ningún punto. Entonces, el software solamente va a integrar de los puntos que tenga de la tabla de datos, porque aplica un método como el método de los trapecios. Pero entonces le podemos decir, hacer un análisis y interpolar. Entonces, que tome esta tabla de datos, que en realidad lo que está en esta gráfica, la tabla 2, la columna 1 menos C entre C sub 0, y ya sea con spline, o ya sea una interpolación lineal, de punto a punto, o una interpolación cúbica, o una interpolación, por ejemplo, como una quima. Y decirle, bueno, genere 1000 puntos. Pues si yo quiero, le digo, no, genere más de 1000 puntos. Puedo decirle, genere 2000, 5000, etc. Y que lo haga desde 0 hasta 500, que es donde tenemos en realidad los datos, en este caso en X. Y bueno, y la curva interpolada va a salir en rojo. Entonces le voy a decir que, bueno, que lo haga. Y como vemos acá, vemos ahora dos curvas. Los puntos rojos y la línea en negro y la línea en rojo. Que la línea en rojo es la que está interpolada con ese spline. Lo que pasa es que como es un spline, si vemos aquí incluso, ahí no se ve porque se ve al negativo. Yo si le pongo acá la escala, voy a cambiarlo a otro valor más abajo. Vemos que algunos se fueron por debajo de 0. Es por el tipo de ajuste, ya que es un spline cúbico, que entonces hace una interpolación ajustando a un polinomio, si no me equivoco, de segundo grado. No, sería un spline cuadrático, ¿sí? Ajustando un polinomio cada 2 puntos de datos. ¿Okay? Pero bueno, es una curva suavizada, donde incluso esa curva es esta tabla con 1000 valores. Todos esos valores, en realidad esa línea no es como tal una línea, sino son 1000 puntitos de datos. Ahora sí, entonces puedo partir de esta gráfica y hacer un análisis que sería integrar. ¿Okay? Quiero que integre esta tabla y que sea una integral, por ejemplo, desde el valor de que me interesa el área bajo la curva, desde el valor bueno, desde 0 hasta 500, de todos los puntos de datos que tengo ahí. Simplemente le digo de 0 a 500, bueno, en realidad a 400, ahí no va a cambiar mucho, vamos a decirle que integre. Y entonces el software integra, calcula el área bajo la curva y me da la respuesta acá. Y dice que el área es 190. ¿Okay?
puedo decirle, bueno, haga la integración hasta otro punto, no hasta 500, sino hagámoslo hasta 300. Que resulta que obviamente es menos, 181. Resulta que no, lo quiero más bien integrar, pero como por ahí de 50. ¿Okay? Y entonces tengo el resultado de una forma muy rápida, muy fácil. Otra opción, que si nos interesa, es para ciertos cálculos que hacemos en ingeniería, en otras áreas, es derivar. Tenemos unos datos y necesitamos la derivada. Entonces también es posible. Análisis, vamos así en la gráfica, vamos a análisis y le decimos que derive. Que nos derive los datos de la tabla. Y nos genera, por ejemplo, esta gráfica y pues lo que sería la derivada, la tabla de la derivada. Aquí está. Ahora, resulta que la derivada que hace este software es que, a diferencia de otros, que tal vez solo agarran 2 puntos, toma 3 puntos, y cada 3 puntos, y calcula la recta de mejor ajuste entre esos 3 puntos, y luego evalúa el valor para el valor en medio. Entonces, si vemos, de los datos originales teníamos el punto en el tiempo 0 y el punto en el tiempo 500. Pero en la tabla interpolada esos puntos no existen. No tengo ni el 0 ni el 500. ¿Por qué? Porque cuando hace el cálculo de la derivada, tomó el valor de 0, el valor de 10 y el valor de 30. Generó la recta de mejor ajuste entre esos 3 puntos y evaluó para 10. Y es el valor aquí de menos el punto, bueno, este valor que es bien pequeño. Luego para el siguiente conjunto de 3 valores sería para 30. Entonces, toma 10, 30 y 50, la recta de mejor ajuste y evalúa para 30. Y así sucesivamente. Entonces resulta que para el punto de 0 y para el punto de 500 no tiene suficientes datos. ¿Por qué? Porque el de 0 no tiene un punto atrás. Solamente tiene 0 y 10. Entonces no puede evaluarlo por ese método. Entonces por eso no existe el valor en 0. Igual para el valor de 500. Normalmente eso no es problema cuando tenemos muchos datos, los valores extremos los podemos nosotros luego extrapolar de los datos que vemos ahí. En realidad es muy útil para muchas cosas. Bueno, en realidad tiene otras funciones. Una que es muy útil es el ajuste de los datos. Muchas veces veo que quieren tomar una gráfica en general y ajustarla a un determinado modelo. Por ejemplo, si este dato de acá, vamos a ver cuál es esta gráfica, por ejemplo, fuese los datos de una isoterma de absorción, esta curva, imaginemos que fuese así, y quisiéramos ajustarlo, muchas veces en las hojas de cálculo resulta que en hojas de cálculo pueden ajustar a un modelo lineal, a un modelo polinomial, segundo, tercer, cuarto orden, etc., a un modelo exponencial, a un modelo potencial y un modelo logarítmico, básicamente. Esos son los únicos ajustes que permiten la mayoría de las hojas de cálculo. Entonces muchas veces veo que tienen datos, algunos de los cursos que imparto, y tiene una curva y al final hace un ajuste para que se vea suavizada, se vea bonito, pero resulta que eso no es práctico desde el punto de vista como tal del modelo matemático. O sea, hay otros software que pueden hacer eso. Me imagino que alguna vez han escuchado programas como Curve Expert y otros, pero esos no son software libre. Resulta que no es necesario. Resulta que con Site-Davis también lo podemos hacer. Con Site-Davis vamos a análisis y asistente de ajuste. Si bien hay algunos ajustes ya determinados, lineal, polinomial y demás, pero bueno, en este caso, pues no sea el caso, nosotros podemos poner nuestro ajuste. Entonces simplemente podemos poner la ecuación. Por ejemplo, en este caso voy a poner ecuación, supongamos que era una isoterma KC por C, bueno, en este caso por X, entre 1, ok, aquí más bien sería
Qmax por X. Ok, entonces simplemente le digo que los parámetros de ajuste los que me tienen que encontrar son Qmax y KAC, una constante de equilibrio. ¿Okay? Y X es en realidad, pues en este caso, la columna X, pero el tiempo, etc. Si es algo que yo uso frecuentemente, lo puedo guardar. O simplemente me voy a ajustar. Le digo que es de la tabla, en este caso de la tabla 2, ¿sí? Correctamente, la columna C. Pero no necesariamente que lo haga desde el valor de 0, ¿no? Voy a empezar desde el de 50 al de 500. Y tengo varios algoritmos para hacer el ajuste. Me pueden dar diferentes resultados. Bajo con las opciones preestablecidas. Así que genero el ajuste y obtengo ya los valores. Entonces, ¿cuál es una ventaja? Que, por ejemplo, no hay que linearizar. Mientras que en... Y bueno, ¿cómo veo yo si ese ajuste fue bueno o no? Ok, creo que más bien lo hice en una gráfica equivocada. Lo nuevo con este. Bueno, ¿cómo sé si el ajuste fue bueno o no? Pues lo puedo ver, pero también en los resultados el programa calcula pues el coeficiente de correlación y demás. O sea, en realidad es sumamente completo. Como les decía, una de las ventajas es que no tengo que linearizar. Este tipo de ajuste no es posible en una hoja de cálculo. Sí es posible en una hoja de cálculo, pero previamente hay que pasar por un proceso de linearizar esa función. Aplicar un poco de matemáticas, ¿verdad? Un poco de cálculo sencillo ahí para lo que es la linearización. Y luego ya linearizada, entonces se ajustan los datos y se ajustan a una línea recta. Pero nos podemos ahorrar ese paso si simplemente ponemos la ecuación como la tenemos, como nosotros la escribimos, y simplemente pues lo ajustamos a esos valores. Ok. ¿Qué pasó? Ah, ok. Se me olvidó acá indicar que me tenía que ajustar Qmax y KAC. Una de las ventajas que sí tiene Qtplot es que sí detecta esos parámetros. Sci-Davis está basado en Qtplot y no necesariamente los detecta. Pero no es un detalle menor. Ah, ahora algo olvidé por aquí. Ok, es que hay una A mayúscula y una A minúscula. Es un pequeño detalle porque sí. Ok, ahora sí tengo los valores. Ok, no, sí están. Lo que pasó fue que antes no me lo graficó, entonces. Pegar parámetros en el gráfico. Ok. Lo que no veo es esa gráfica. Bueno, no importa. Ya que no veo la gráfica, otra de las opciones, características importantes de este software es que podemos hacer gráficas muy completas. Si le decimos desde acá directamente, veamos, quiero estar seguro que estoy viendo los resultados. Ok. Voy a graficar esa misma función. Puedo agregar aquí una función. O sea, directamente yo puedo poner la expresión que quiero graficar y además puedo poner incluso parámetros. Puedo hacer varios cálculos previos para luego el resultado sea lo que se grafique. Entonces, por ejemplo, en este caso, puedo definir que KC es el valor que había obtenido de 18.202 más o menos, y el valor de Q max igual a 87, no sé, básicamente 87. Entonces, ven, puedo poner una expresión de esta forma, que es muy entendible, o sea, la entiendo, yo veo la expresión y la puedo entender con claridad. Tengo los dos parámetros y luego la función, y simplemente grafique desde 0 hasta 500.
Y voy a ponerle esto un color. Por alguna razón no lo estoy viendo en la gráfica. Ah, ok, se me salió la escala. Ok, pequeño detalle que realmente desconozco qué será. Ese era el inconveniente. Voy a hacerle una gráfica nueva. De nuevo. Sí, es que lo que es la diferencia de las mayúsculas y las minúsculas. Los pequeños cuidados que hay que tener, ¿no? No tenía una A minúscula cuando realmente era una A mayúscula. Lo que tenía que haber anotado. Así que lo voy a corregir aquí. De nuevo, 0 a 500. Ok, bueno, en realidad este ajuste por los tipos de datos no eran tan buenos, entonces se generó esta gráfica, ¿sí? Pero en realidad ahí está, de una forma muy fácil. Y puedo simplemente modificar los valores. Digamos que puedo cambiarlo por otro valor, 20,000. 20,000, vamos a hacerlo uno bastante más grande. Bueno, no se va a ver mucho el resultado, pero es algo ahí posible. Les muestro un pequeño ejemplo de una gráfica, que esta es de los datos de equilibrio del sistema agua-aire, donde, a diferencia de lo que haríamos en una hoja de cálculo típica, de poner la ecuación en una celda y luego arrastrarla, ¿verdad? Y que a veces a la hora de arrastrar, pues tenemos nuestros inconvenientes, que tal vez no se nos asocia bien ciertas celdas y demás. En este caso podemos poner las fórmulas directamente. Podemos poner las funciones que queremos graficar. Ven, en este caso es una función bastante compleja, donde defino mi ecuación todo en términos de t. Porque t en este caso me refiero que es la temperatura. Pero el programa necesita el eje x siempre va a ser x. Entonces le digo, bueno, t, interprételo como x. Cada vez que yo ponga t, póngalo como x. O una presión. Bueno, lo voy a calcular para una presión de 101,325 kilopascales, que es igual a una atmósfera. Luego la ecuación de Antoine para la presión de saturación. 10 a la 7,11 menos 1681 entre T más 229,3 aproximadamente. Es la presión de saturación. Luego calcule la humedad absoluta. Luego la capacidad calorífica del aire, la capacidad calorífica del vapor de agua. Calcule el calor específico de la mezcla. Tome una temperatura de referencia de 0 grados Celsius. De hecho, puedo poner comentarios, ¿verdad? Es una de las ventajas de hacerlo, que puedo poner comentarios poniendo el símbolo numeral. Este lambda es el calor latente, que está en unidades, si no me equivoco, kilojoule por kilogramo Kelvin. Y luego calcula entonces lo que es la entalpía de esa mezcla, como el calor de la mezcla por la temperatura más el calor latente y la humedad absoluta. Y que haga la gráfica de 0 a 50, simplemente. Entonces ponemos las funciones que si yo deseo cambiar la presión, pues simplemente edito la fórmula y digo, bueno, ya la presión no es a una atmósfera, sino que voy a tomarlo a una presión de más o menos 150 kilopascales. Okay, vamos a ver necesariamente la gráfica. Modificaba, era esta otra, 150 acá. Y entonces fácilmente se genera una nueva gráfica. Entonces, estos son un tipo de cosas que nos permiten estos software. Ya bueno, no quisiera extenderme, lamentablemente por tiempo. Creo que no vamos a poder ver el otro que era software views, pero se los dejo. ¿Verdad? Ya saben, con views
hay una ventaja que es poder hacer gráficas polares, gráficas triangulares, que en algunos casos, ¿verdad?, son de suma utilidad, y gráficas en realidad de muy alta calidad. En este tipo de gráficas podemos incluso unir varias. Como vemos acá, puedo tener una pequeña subgráfica, ¿verdad?, dentro de otra, y luego simplemente exportarla. Esto me permite exportarlo, ya sea toda la gráfica o alguno de los dos grafiquitos, a formatos como PNG, PDF, incluso SVG, que es un formato que no pierde calidad, sino que siempre están todos los puntos de datos y le podemos hacer zoom y siempre se va a ver bien. Entonces, en realidad, son software muy completos. Entonces, para no extenderme, vamos a dejar la charla acá. No sé si tienen dudas, preguntas o algún comentario. Le doy el pase a los compañeros de Aichi. Buenas tardes, profe. Una lástima no podernos extender más con este grandioso tema. Ahí le extendemos la invitación para que nos brinde una próxima charla, como a continuación, porque sabemos que todos y todas estamos súper interesados en estas herramientas tecnológicas que nos vienen a ayudar en los diferentes trabajos de investigación, para aquellos estudiantes que publican también, y también para los que están próximos a realizar sus tesis. Creo que nos ha brindado una herramienta valiosa y no sufrir. Creo que muchas veces sufrimos con esa parte. No sé si algún estudiante quisiera hacer un breve comentario o tiene alguna consulta, porque ahorita empezamos con la próxima charla. Entonces, muchas gracias, ingeniero Esteban Richmond, por haber participado de esta semana de Ingeniería Química. Ha sido una conferencia muy enriquecedora para todos nosotros. En estos días estaremos poniendo en contacto con usted para llevarle a hacer un certificado de nuestra semana de Ingeniería Química. De igual manera, muchas gracias a todos ustedes por estar presentes en esta conferencia. Esperamos poder seguir contando con su participación en las demás actividades de nuestro capítulo. Que tengan un excelente día.